Comentábamos más temprano, radicales apuntan a Lustó por votar en contra del DNU, sobre todo el comunicado de Alfredo Cornejo, de Gustavo Valdés y de Carlos Sadir, que es el gobernador de Jujuy. Cornejo, que quiere estar más cerca que lejos de Milei, fue más duro en las redes sociales, enojado por la postura que tomó Martín Lustó. Votar en contra del DNU no es bloquear a un gobierno, es bloquear el crecimiento del país, dijo justamente Alfredo Cornejo. Y está en línea Juan Manuel Casela, ex ministro de Trabajo, histórico dirigente radical. Casela, soy Adrián Salonia, buen día. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias por llamarme. No, por favor. ¿Usted está del lado de los que critica a Martín Lustó? ¿O está a favor o en sintonía con el presidente de la UCR? No tengo ninguna duda. Yo apoyo la decisión de Lustó. Me parece que es una decisión correcta, que lo es en dos sentidos. Lo es desde el punto de vista político general. Creo que votar en contra del DNU es una necesidad de defensa republicana porque el DNU es claramente inconstitucional. No hay ninguna duda que el DNU es inconstitucional, lo dicen los más importantes profesores de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, lo dicen los comentaristas con formación jurídica. Pero por el otro lado también es importante señalar que la decisión de Lustó está apoyada por la Carta Orgánica Partidaria. La estrategia del partido no la resuelven los gobernadores. La estrategia del partido la resuelve la Convención Nacional y la ejecuta el Comité Nacional. Los legisladores y los gobernadores deben ajustarse a la estrategia nacional del partido. Por lo tanto, no es cierto que Lustó votó en contra de su bloque. Por el contrario, son los senadores que votaron a favor del DNU los que votaron en contra de la estructura jurídico-formal del partido. De manera que me parece que lo de Lustó es acompañable, tenemos que ser solidarios con él, desde el punto de vista fundamental, la inconstitucionalidad del decreto, pero también desde el funcionamiento orgánico de la Unión Cívica Radical. Sí, y además recordar, Casela, la embestida del presidente Javier Milei contra Lustó, el día que se dio a conocer la postura, el pronunciamiento de su voto, ¿no? Lustó vota en contra del DNU y a los pocos minutos salió Javier Milei a criticarlo duramente. ¿Qué piensa de esto? El estilo de Milei es ese. Milei no siente que sea presidente de la República, siente que es el jefe de un grupo político que ocupa el poder y actúa como tal, actúa como si estuviera en campaña permanentemente. Además utilizando un lenguaje grosero, agresivo, poco educado. Y hay que tener en cuenta que el mal lenguaje perjudica a las ideas. El lenguaje sirve para expresar conceptos, para expresar ideas. Cuanto peor sea el lenguaje, peor serán las ideas. El presidente tiene la mala costumbre de utilizar un lenguaje grosero y agresivo que no tiene justificación, porque él debe actuar como el presidente de todos los argentinos, claro, no solamente de quienes lo votaron o de quienes él presume que lo votaron. De manera que la crítica es aceptable, la política democrática incluye la crítica, incluye la discrepancia, por supuesto que hay que preservar y defender, pero esa discrepancia hay que hacerla de cierta manera, con cierto estilo, con cuidado por el sistema, con cuidado por la convivencia. ¿Y Casera, a usted le preocupa la violencia verbal del presidente? Yo hoy lo decía, después se replica, si vos ejercés violencia de lo más alto, se termina replicando en la sociedad. Y ponía como ejemplo la amenaza de muerte a la senadora nacional de la UCR, Edith Terenzi. Dijo, según la información, cuando te crucemos por la calle te vamos a matar, porque la senadora votó en contra del DNU. Por eso salieron a atacarla en redes sociales. Bueno, en primer lugar, no se trata solamente de la amenaza efectuada por alguien. Se trata de una organización montada para eso. Sí. Es público y notorio que el Poder Ejecutivo tiene organizado un sistema de trolls, es decir, de operadores en las redes sociales que están instruidos para agredir a quienes votan en contra o a quienes tienen opiniones diferentes. Eso es enormemente negativo. Por otra parte, la amenaza
de muerte por un voto es de una desproporción fenomenal. En primer lugar, nadie debe amenazar de muerte a nadie. Si hay discrepancias políticas tendrán que exponerse y discutirse, pero nunca deben generar ese tipo de respuesta. Y en segundo lugar, ¿qué van a hacer? Porque la senadora votó junto con otros 44 senadores que votaron en contra. Por lo tanto, van a asesinar a todo el Senado que votó en contra del DNU, que es claramente inconstitucional. Me parece que el planteo de esa naturaleza no solamente engendra violencia, sino que además engendra dificultades para convivir, es lo que acabo de decir. Y nosotros nos ponemos en ese plano, la convivencia civilizada será difícil. ¿Usted coincide con Ricardo Alfonsín, que dijo recientemente que De Loredo debería ser el presidente de La Libertad Avanza por cómo se está comportando? Y le pregunto de paso si hay una evidente reconfiguración del mapa político, una UCR, por ejemplo, muy ligada a Javier Milei, un PRO también muy libertario. ¿Qué piensa, Casela? Primero, las opiniones del Alfonsín le corresponden a él, yo no las comparto ni las niego, simplemente no, en este momento no tengo vínculo con Ricardo Alfonsín. Segundo, lo escucho medio lejos, me parece que efectivamente el presidente del bloque radical actúa con una proclividad, como decía el gobierno. Casera, lo escucho medio lejos, a ver si se puede acercar el teléfono. Perdón, le digo que Ahí estaba diciendo que el presidente del bloque radical actúa con una proclividad en el sentido de favorecer las oposiciones del gobierno, que me parece excesiva y que por otra parte no es materia de su competencia. Como dije hace un minuto, las decisiones estratégicas las adopta la autoridad partidaria, no los legisladores. Los legisladores las ejecutan. Bien. Y por otra parte, el presidente del bloque debe coordinar la acción del bloque en función de las disposiciones partidarias, no a partir de su propia opinión. Me parece que esto debe modificarse para que el radicalismo recupere, igual que el sistema político argentino en su conjunto, el radicalismo recupere un funcionamiento institucional adecuado, un funcionamiento de acuerdo a su carta orgánica. Bien. Y en segundo lugar, se está presentando una nueva situación en la Argentina, por supuesto. La aparición de Milei Milei no nace de un repollo. Milei nace de los fracasos de la política cometidos antes de la llegada de Milei. Los últimos 20 años han sido muy malos para la Argentina desde el punto de vista social. Y mucha gente está agotada porque la inflación destruye el salario, porque la caída de su calidad de vida es notoria y perceptible, y por lo tanto busca las soluciones que tiene a mano sin poner demasiado cuidado en ver cuáles son esas soluciones. Bien. Yo no le puedo pedir a un trabajador en negro que gana un sueldo miserable y que no tiene protección social ni protección sindical, que se ponga a analizar cuáles son las consecuencias a largo plazo de su voto. Ese hombre vota por la realidad cotidiana que lo afecta, y por lo tanto puede en algún momento optar por una solución que a mi criterio no es la que el país necesita. Bien. Pero esto proviene de los fracasos de la política. Clarísimo. No solamente se debe estar en la estructuración de un nuevo modelo político en Argentina, sino que hay que procurar que aparezca ese modelo rápidamente, de tal manera que el votante argentino tenga alternativas. El votante argentino votó a Milei fundamentalmente porque no encontró alternativas en los partidos tradicionales. Clarísimo. Casela, bueno, yo no lo suelo decir, pero yo soy bisnieto y usted lo sabe de quién le hablo, de Crescencio Larralde. Por supuesto. El Crescencio Larralde, al que yo conocí personalmente, le aclaro, conocí personalmente, fue un dirigente extraordinario, excepcional, un hombre de una coherencia entre su vida personal y su pensamiento, de tal manera que es un ejemplo de dirigente político importante para la Argentina, autor de la artículo percibida de la Constitución Nacional, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Juan Manuel Casela, exministro de Trabajo, histórico dirigente radical, le agradezco por este contacto. Gracias a ustedes y a disposición. Buenos días. Un abrazo. Bueno, Juli, vamos con el primer tema. Me interesó lo del 24.